Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Susurros del Alma. Y hoy tenemos otra entrevista. Aquí, esta vez, vamos hasta Andorra, que nunca hemos hecho una entrevista en Andorra. Hemos hecho por diferentes sitios en la península y luego hemos ido a Argentina, hemos ido a Venezuela, hemos ido a México. Pero esta vez vamos a ir a Andorra. Y vamos a dar la bienvenida al programa a la profesora de Kundalini, Sonia Santamaría. Buenos días, casi tardes ya. Sonia, ¿qué tal? Buenos días, Peter. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Encantada. Muy bien, me alegro, me alegro. Bien, como solemos hacer en el programa, vamos a ir un poco a tus raíces, a cómo empezó tu despertar espiritual y luego hablamos de tu salida del armario espiritual. Cuando la gente tienen ese choque y luego ya son más aprendices de espiritualidad, ¿no? Entonces aprenden, hacen ese despertar y se dan cuenta de que no están bien o lo que sea. Y luego llega un punto y dicen, No voy a hablar con esto con mucha gente porque igual la gente no está muy aceptada todavía. Y luego ya sales del armario y dices, bah, me da igual ya". Llega un punto que te da igual y ya empiezas a hablar a todo el mundo sobre tu espiritualidad, ¿no? Esos son dos puntos, el despertar y luego el salir del armario. Bueno, ¿cómo fue tu despertar? ¿Fue un choque de algo o fue un... Sí, bueno, yo creo que al final, como todos, ¿no? Mi despertar realmente ha sido mi propia vida, ¿no? La experiencia que yo he tenido. eh, Como que ha sido, bueno, he tenido varias noches oscuras del alma, varias situaciones, ¿no? Pues que Ujú. han desencadenado en que, bueno, en que tocara fondo varias Sí, veces. sí. Y ahí pues buscara, ¿no? Bueno, no buscara, no, al final llegó a mí, ¿no? Porque incluso hubo en una ocasión, ¿no? Que tuve como, sentía, ¿no? Como que alguien me decía, ¿no? Me protegía. Entonces realmente ha sido por esto, ¿no? De mi vida. Sí. Y ahora como lo veo, porque yo cuando se podía decir, ¿no? Que siempre estás bien, ¿no? Pero por pues adicciones que he tenido, la manera de ver la vida, las situaciones, ¿no? Era al final acababa siendo una vida de mucho sufrimiento y yo atraía también pues ese tipo, ¿no? Pues, de relaciones, de forma Sí, sí, de ver la vida, de ver el mundo, ¿no? sí. Entonces, todas esas situaciones al final siempre han hecho que yo estuviera buscando, haciendo muchas cosas. Sí, o sea que sales del bucle y te aparece algo que es distinto a lo que estás acostumbrado y te hace sentir distinto y luego ya empiezas a ir por ese camino, ¿no? Si no, estás Exacto. en un bucle y atraes al mismo tipo de personas, el mismo tipo de pareja, el mismo tipo. Si todos hemos Exacto, pasado por ¿no? ahí. Entonces, a mí la vida al final me hizo parar. Yo como, eh, como soy, ¿no? Sí, De ir, ¿no? La vida me dijo, vale, pues ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, a mí me hizo parar por varias enfermedades que tuve. Estuve por años, ¿no? Pues primero empecé con el hombro y estuve pues como un año, 2 años, ¿no? Pues hasta que me encontrara lo que tenía, ¿no? Entonces tuve que parar y en ese parar fue muy, muy guay porque yo era una persona que, claro, por todas estas situaciones que me pasaban, ¿no? Como que realmente era como que tenía muchas emociones dentro mía y todas esas emociones yo no las sabía gestionar, ¿no? Porque tampoco nunca te enseñan, ¿no? Pues, esa educación emocional, ¿no? Eso, ¿no? Entonces es como que tú las emociones malas, que ahora entiendo sí, que no hay emociones ni malas, pues no las quieres sentir y como yo tenía muchas, no las sabías, y no quería sentirlas, entonces se evadía, ¿no? sí, Pues tapas, tapas y tapas, ¿no? Em, entonces a mí también todo ese estrés, esa ansiedad, ¿no? Que llevaba, iba el piloto automático, ¿no? Pues una vida de trabajo, casa, la niña, ¿no? Un día pues el cuerpo me petó y dijo ya, hasta aquí, ¿no? Y entonces yo me refugiaba mucho siempre en el deporte también, ¿no? Y claro, sí, cuando me paró fue como un, ostras, ¿y ahora qué no? Porque todas esas emociones pues volvían, ¿no? A salir. sí, Y fue casualidad que justo
pues me fui con mi hermana a un retiro de yoga, ¿no? Que hacían y claro, como yo no podía hacer nada porque estaba operada del hombro, dije, bueno, pues me voy a ir a las de meditación, que no podía hacer nada. Entonces me fui a todas las de meditación que había y cuando salí, yo era como, ostras, qué guay. Es como, ¿no? Como cuando hago deporte, ¿no? Pues había conseguido, ¿no? El parar la mente, el estar en el presente, el estar en mí y desde ahí ya no fue un no parar, ¿no? Sí, sí, no, sí, cuando llega ese momento solo ves un camino. Es que las casualidades no son casualidades, no son sincronicidades, como decía Carl Jung, y te Exacto. llevan hasta ese punto que tienes que llegar al final, sea por un camino u otro, te ha llevado a donde estás ahora por ese camino, porque era el momento de llegar a ese camino, ¿no? Y así funciona el universo. Entonces Sí, ya cuando hiciste las meditaciones ya empezó el despertar, ¿no? El gran despertar de hay algo más que lo que me rodea. exacto, Y desde exacto. ahí, ¿dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Bueno, y desde ahí pues continué, ¿no? Pues trabajando en mi interior, pues vas haciendo cositas, ¿no? Yo al final eh, nunca he parado, ¿no? Es como que realmente me encanta, ¿no? Siempre todo lo que tiene que ver con el trabajo interno. Sí, Pero bueno, un día llegó la Kundalini a mi vida y para mí la Kundalini fue como la teclita, ¿no? sí, esto es lo mío. Lo que faltaba, ¿no? La guindita, ¿no? Del pastel. Y cuando apareció fue como es esto, ¿no? Sí, Y sí que realmente yo me había trabajado muchas cosas, ¿no? A nivel interno, pero hasta que no lo trabajé a nivel energético, que realmente no se produjeron cambios profundos en mi vida, ¿no? Porque es como que seguías, eh, claro, esa memoria, ¿no? sí, Está ahí pulsando, ¿no? sí, En el cuerpo, pues situaciones, traumas que te van pasando y tú por mucho que yo me la había trabajado a nivel intelectual, sí, pues las situaciones muchas veces se seguían repitiendo, ¿no? a otros Y cuando niveles. claro, cuando te lo trabajas a nivel interno y consigues deshacerlo del cuerpo, porque al final Sí, todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Se queda en el cuerpo en forma de memoria, incluso tenemos memorias que son transgeneracionales y transpersonales, ¿no? Que vienen de generación en generación, sí, y con la Kundalini pues trabajas ahí, ¿no? Entonces yo ahí entendí, ¿no? Muchas cosas que venían pues de atrás y que era lo que yo tenía que venir también a trascender, ¿no? claro. Y a trabajar, sí. Y a trabajar. Sí, sí, porque estas cosas, la gente piensa que si arregla lo que hay a su alrededor, ya está todo arreglado. Y no es así. Hay que ir mucho más interno, hay que ir mucho más allá, que está instalado en nuestro ADN, está instalado en nuestro sistema inmunológico, está instalado en nosotros, de la transgeneración. Y hay que mirarlo, hay que mirarlo. Incluso en vidas anteriores, en tu propio alma, tienes convivencias que has tenido en vidas anteriores de tu propio linaje y tienes que ir viendo por qué y cómo y soltarlo, porque si no, te puede afectar emocionalmente e incluso físicamente. Sí, señor. ¿Y, y cuándo empezaste tú ya a ponerte tú a dar cursos y trabajar como terapeuta? Bueno, yo como soy bastante intensita, ¿no? Cuando algo me gusta, pues Sí, ahí que voy, ¿no? Y yo pues enseguida me fui a un retiro, ¿no? A trabajarme, ¿no? Como más intensamente. Y sí. cuando salí del retiro fue cuando dije, yo quiero hacer esto. Mm, Yo esto es lo que quiero hacer ujú. y aparte la Kundalini lo que te hace es que te conecta mucho con tu poder interior, Sí, ¿no? Con esa parte tuya de poder. sí, Entonces, fue como, ¿no? Porque muchas veces o sea, yo ya sabía que estaba en un trabajo que yo no quería estar, pero yo nunca me atreví a dar el paso, tampoco a lo mejor nunca había encontrado ¿no? Lo que de decir, ostras, es esto, sí, ¿no? Pero sí que es verdad que te da como mucha seguridad sí, y para ir a por lo que realmente quieres, porque limpias tanto a nivel interno que realmente te empiezas a escuchar tú, nos agudizan tus sentidos, ¿no? Todas esas, pues la intuición también, lo que sí, está conectado con tu alma, ¿no? Y como que sí, también, además, va subiendo tu vibración
y atraemos por esa resonancia, ¿no? La ley de la resonancia. Entonces, como Sí, que todo se va dando, ¿no? sí, sí. También yo tengo una firme decisión y voy a por ello, ¿no? Porque siempre lo digo, tú tienes que hacer el trabajo interno, pero tienes que saber hacer ese trabajo a nivel externo y acompañarlo, ¿no? Porque también, ¿no? Tú puedes venir a una sesión, pero si se queda ahí en la sesión y luego no haces el trabajo que toca, pues La ahí se va a coherencia, quedar, ¿no? la Porque al coherencia, final, ¿no? La coherencia de pensamiento, acto, de palabra y todo, ¿no? exacto, Todo tiene exacto, que estar alineado para que alineado. puedas, sí, para que puedas sanar realmente. Exacto, y eso es uno de los bloqueos mayores que yo veo, ¿no? A nivel, Sí. porque realmente hay varias formas, ¿no? De que nuestra energía se bloquee, ¿no? Pues Ujú. lo típico, ¿no? El comer bien, el cuidarse, ¿no? Pero cuando decimos una cosa, hacemos otra y pensamos otra, toda esa incoherencia, todo eso que nos aleja de nuestro alma y de nuestro corazón, Nuestro eso centro. es el mayor bloqueo que puede ser, ¿no? Sí, Y ahí es cuando empiezas también a generar enfermedades, ¿no? A sí, somatizar, como me pasó a mí, ¿no? Que mi cuerpo petó, ¿no? sí, Eh, y al final eso también lo veo como un aprendizaje, ¿no? El cuerpo, ¿no? Porque la Kundalini te conecta mucho, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Cuando empiezas con ansiedad, con estrés, ¿no? Con me duele, párate y mira cómo estás viviendo, qué estás pensando, qué estás haciendo. Y sí. eso te va a dar, pues, mucha claridad y el parar y decir, vale, no estoy yendo por donde tengo que ir, voy a reconducir, Escuchar, ¿no? sí. Escuchar tu Exacto, cuerpo, escuchar tus emociones, escuchar cómo te estás sintiendo en ese momento, es estar presente y escucharte a ti mismo, a lo que estás sintiendo en este momento, y incluso con pensamientos que tienes negativos. Si paras un momento y digo, espera un momento, ¿por qué me siento mal? ¿Qué estoy pensando? Porque es automático. ¿Qué estoy pensando para hacerme sentir así? Entonces empiezas a investigar los pensamientos que estás teniendo, por qué estás sintiendo así, y luego ya. Bien, exacto. quiero que nos des una explicación de qué es realmente el Kundalini. Para la gente que no conoce o la gente que no sabe lo que es, igual piensa que es una meditación simplemente. ¿Qué es exactamente el Kundalini? La Kundalini es una energía que tenemos todos desde que nacemos, bueno, es nuestra Ujú, energía vital. Se puede llamar bueno, se llama de muchas maneras, Kundalini, pues chi, ¿no? Energía vital, energía sexual, ¿no? Pero al final es esa energía de vida que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que esa energía tiene un circuito que es circular y lo que pasa es que por todas estas situaciones, traumas que nos van pasando, la forma en que nos educan, ¿no? Esos patrones mentales que tenemos, ¿no? Pues esa energía, esa incoherencia también, ¿no? Esa energía se va bloqueando, ¿no? Y se van formando como esos taponcitos, ¿no? Como esas memorias y hace que la energía no fluya libre. Entonces la ujú, Kundalini lo que hace, bueno, yo lo que hago es activarla, es hacer que vaya ese circuito para deshacer esos taponcitos, ¿no? ujú. Pero realmente la Kundalini es esa energía poderosa que te conecta pues con lo que eres en esencia, Sí, ¿no? sí, sí. Con... Recordar lo que eres realmente. Sí, sí, sí. Exacto, ¿Y exacto, porque la te práctica lleva cuál es? ¿el ¿La qué? práctica cuál es? La práctica Kundalini. ¿Qué práctica es? ¿Qué es? ¿De sentarse y meditar o qué? ¿Es respiración o qué es? ¿Cómo lo practicas? Claro, no, la Kundalini, las personas lo que hacen, se tumban Ujú, con los ojitos cerrados, ¿no? ujú. Y sobre todo es un trabajo de rendición, Ajá. ¿vale? Y eso ya es, ¿no? Todo, Sí, porque es eso como, da miedo más que nada a la gente. sí, hay personas que sienten miedo porque vienen con unas expectativas y unas creencias que no son para nada lo que realmente se han imaginado o es, o incluso han visto o han leído, que yo realmente esto sí que lo tengo que decir porque eh, a veces, ¿no? Hay como informaciones que no son ciertas, que no sé de dónde vienen, que yo a veces lo pienso y digo, es que no interesa que se sepa el trabajo real de Kundalini que es, porque la Kundalini te conecta con tu poder. Entonces no interesa que tengamos ese poder y que salgamos, ¿no? De lo que se supone que tiene que ser para que realmente te empieces a escuchar tú, que al final lo que está bien para mí no es lo mismo que estará bien para ti, porque cada persona es diferente. Claro.
Entonces, cada persona tiene que encontrar, ¿no? Su auténtico, su propia verdad, ¿no? Ni incluso lo que yo te diga, ni lo que te diga nadie, ¿no? Al final es, pues coge lo que te sirve y quédate con lo que va bien para ti, ¿no? Y lo que es para ti, ¿no? Pero es eso, ¿no? La, las informaciones que hay, ¿no? Que mucha gente me viene, pues, no, es que he escuchado, me han dicho, ¿no? Que pues, ¿no? Que va a pasar, que, ¿no? Que las energías, que... y digo, para nada, o sea, ni vas a tener una catarsis, ni te vas no, es como que parece que te vas a, no sé, como que como que te vas a inundar de emociones, o, es que no tiene para nada que ver porque es una energía súper amorosa y súper respetuosa. Entonces llegas a un estado de paz y de felicidad, ¿no? Eh, y la Kundalini es eso, ¿no? Lo que pasa que, pues, todas esas emociones que reprimimos, porque, ¿no? Al final lo que baja nuestra frecuencia no son las emociones, porque las emociones no son ni positivas Y ni negro. negativas, ¿no? Y las emociones negativas, ¿no? Como el miedo o negativas, entre comillas, ¿no? Que se suele decir, eso no baja nuestra frecuencia, ¿no? Lo que baja nuestra frecuencia es evadir esas emociones, reprimir esas emociones y creerte que tú eres esa emoción, ¿no? Porque, por ejemplo, el no querer sentir soledad o el no querer sentir tristeza, o eso lo que está haciendo es que pierdas esa parte de humanidad que tenemos, porque las emociones al final son energía en movimiento. Y como la Kundalini, ¿no? Entonces hay que darles ese movimiento, pero si no lo quiero ver, no lo quiero ver y me reprimo, todo eso se queda dentro. Y eso es lo que te hace sufrir, pero tú si de repente miras y dices, ostras, siento esto, vale, y le das ese espacio y lo miras y tomas la acción, ¿no? Porque lo único que te está diciendo es cambia algo de tu vida, te Sí, está dando un mensaje. sí, Entonces ya está, a otra cosa, mariposa, ¿no? claro. Ya no sufres, ¿no? Ya no, pero si estoy ahí, no lo quiero sentir, cada vez se hace más grande porque a lo que te resistes, ¿no? Persiste, ¿no? Como hay un dicho, y es que es Sí, así. sí, Es así así. es. Y la Kundalini lo que hace, ¿no? Pues yo siempre lo explico así, ¿no? Cuando tú estás, ¿no? Los documentales estos de las dos, ¿no? Que hay la cebra y los leones, ¿no? Y de repente están las cebras y viene el león a atacar y bueno, y una cebra, ¿no? Del mismo susto, del miedo, se desmaya. Ya ha pasado todo, ya ha pasado el peligro, ¿no? Y de repente la cebra se levanta y ya no ve nada. ¿Qué hace la cebra? Lo primero que hace es como una vibración, ¿no? Un movimiento, se saca ese miedo y de repente ya va Sí, danzando feliz, ¿no? sí, ¿Por sí, sí. qué? Porque le has dado ese movimiento. La Kundalini al final es una vibración que tenemos natural, los seres humanos, ¿no? Pero que hemos dejado de saber hacer esa vibración para hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, ¿no? Yo muchas veces, ¿no? Pues a lo mejor si te pasa algo, ¿no? Eso que a lo mejor tienes como un susto con el coche o algo, ¿no? Y notas así, yo lo que hago es muevo mi cuerpo, ¿no? Saco, ¿no? Acudes. Exacto, sacudo, sacudo y ya está, ¿no? Y le das ese movimiento. Sí, sí, y vuelves a tu centro otra vez. Exacto, Es exacto. importante, sí. Hay muchas maneras, hemos tenido muchos tipos de terapeutas, que diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y este es uno de ellos, el Kundalini. Em, ¿Y el LNT, qué es? Sí, esto es sanación cuántica. Ujú, También, ¿no? Es una terapia ujú, que esta la trabajo a nivel individual y lo ujú, que hace es trabajar con algo específico que la persona quiere sanar, ujú. ¿no? Es como más concreto. La Kundalini sería como una energía más a chorro, por así decir, va donde la persona, sí, va donde la persona necesita, Sí, ¿no? Y van pasando cosas por el camino, porque también trabajas a ese nivel físico, ¿no? sí. Que pues, ¿no? Que incluso pues dolores que tienes desaparecen, ansiedad, ¿no? A nivel emocional, pues ansiedades, todo esto, y a nivel espiritual, ¿no? Como habíamos Ujú, dicho. ujú, La LNT también trabajas en esos campos, en el físico, emocional y en el espiritual, sí. ¿no? Que tiene que ver, pues a lo mejor, pero sí que ya lo diriges más en algo enfocado que quiere trabajar la persona, ¿no? Ujú, Pues por ejemplo, hasta pues la abundancia, ¿no? La abundancia, el empoderamiento, la autoestima o algún dolor en concreto o algún miedo
o ujú. el estrés y la ansiedad, que es lo más común, ¿no? Por lo que más gente suele venir, ¿no? Porque esta vida eh, que vamos todos ahí Sí, como pollos sin cabeza, ¿no? Es sí, como el sí, estrés y la estamos, ansiedad se ha convertido sí, la sí. enfermedad Cuando número uno. estamos metidos en la Matrix no vemos otra cosa que la vida diaria y, Exacto. el sistema y automático, vamos en automáticos, vamos. Exacto, y eso es porque hemos dejado de vivir en el cuerpo y de sentir en el cuerpo, ¿no? Y al final es súper importante, la Kundalini te conecta mucho con el cuerpo, ¿no? Es como si estamos todo el día aquí, ¿no? En esta zona de aquí, pues, ¿no? Al final te vas a perder mucho, ¿no? Porque dejas de estar en el presente, o estás en el pasado o estás en el futuro, estás en un futuro terrorífico de, de cosas que ni van a pasar, ¿no? Sí, Catastróficas, o estás en un sí, pasado que te estás enganchando con eso, ¿no? Y yo siempre lo digo, nuestro pasado no define nuestro presente, ¿no? Porque todo esto lo podemos trabajar, ¿no? Entonces, sí, nuestro cuerpo tiene esa memoria que va pulsando, pero eso lo podemos trabajar, ¿no? El cerebro también tiene neuroplasticidad. Yo como ujú, lo trabajo es a nivel de la energía interna con todas estas terapias, con la terapia energética, pero también hago un trabajo de mindset, ¿no? De creencias, de pensamientos, porque los pensamientos también son energía, ¿no? sí, Entonces, tú eso lo que piensas genera una emoción. Esa ujú, emoción ujú, depende de cómo sea tu pensamiento y cómo sea esa emoción, va a ser tus acciones, ¿no? sí, Entonces, alinear también, ¿no? Lo sí, que decíamos al principio, ¿no? sí, Alinear pensamiento, emoción sí, sí, y sí, acción. sí, y además crea los prejuicios ante ciertas cosas, ciertas ideas, ya tienes un juicio ya preconcebida antes de tomar decisiones y esos prejuicios los puedes darte cuenta de ellos primero, cuáles son, cambiando patrones y luego ya hombre, lo ideal es estar libre de prejuicios, de juicios de cualquier situación, de cualquier cosa y no juzgarlo, que si es bueno, si es malo, si es esto, si es otro. Y si eres capaz de hacer eso, ya cambia todo. Cambia todo porque ya no tienes esa emoción tan fuerte cuando pasa una cosa mala o buena, que realmente no existe, simplemente son acontecimientos. Siempre digo que son pasos para llegar a donde quieres ir. Si tú estás con un objetivo en mente que quieres llegar a un sitio y en el camino pasa algo aparentemente malo, no tiene por qué ser malo. Puede ser un paso simplemente llegar hasta donde quieres llegar. Y no te das cuenta hasta más tarde y dices, ah, por eso ha pasado eso. Porque si no hubiera pasado eso, no hubiera llegado donde quiero estar. Yo siempre, al final toda la vida es el significado que tú le das. Sí, Y eso es lo que te va a hacer o tomarte las cosas con empoderamiento o sí, sufrir, ¿no? eso es. Entonces, yo siempre hay una cosa que digo, bueno, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender yo de aquí? ¿No? Ujú. Y sacar ese aprendizaje, porque si no, voy a estar repitiendo, repitiendo y repitiendo si no saco el aprendizaje, ¿no? Al final, entonces es eso, ¿no? Si aprendes cómo funciona todo y aprendes a jugar, Sí, sí, sí. sufriremos menos. Sí, sí, sí. Es llegar hasta ahí, que es un camino Es un que camino. hay que pasar por ello y hay que pasar por ciertos sitios y hay que pasar por ciertas oscuridades y la gente le da miedo a hacer eso, ¿no? Mirar hacia adentro y tiene miedo de lo que van a encontrar Exacto. para Pero llegar. al final es como todo, ¿no? Es lo que decíamos, no solo significado. Yo siempre digo, la incomodidad es lo que te hace crecer. Porque si te quedas en tu zona cómoda, en tu zona de confort, qué Eso bien es. estoy aquí, pero ahí no va a pasar nada, ahí vas a seguir igual, Sí, quejándote igual, sufriendo igual, haciendo lo mismo. Tienes esa opción, está bien, ¿no? Es respetable. O tienes la opción de, vale, salgo de esta zona cómoda, aprendo a lidiar con esa incomodidad y con todas esas emociones que me genera, pero si lo vives como hasta como con aventura, ¿no? ilusión. Con ilusión, pues lo vas a vivir de otra manera, ¿no? Al final es hacerse un poquito amigos de esa incomodidad, ¿no? Y de esa incertidumbre. Y la vida va de eso, porque la vida son cambios. Sí, sí, sí. Antes has mencionado el Kundalini para despertar ¿cómo era? ¿Cómo has dicho? El centro sexual, has dicho. Tu centro Las sexual. energías.
Sí, que es la energía sexual. O sea, Sí, el Kundalini es lo mismo que la energía, o sea, le llaman también la energía sexual, que la sí. energía sexual no es más que nuestra energía vital, esa energía de vida, esa energía poderosa, ¿no? Que muchas veces, pues, mm, se usa, ¿no? Como más en los primeros chakras, ¿no? Pues Sí, se queda ahí como más en la sí. superficie, pero cuando aprendes a subirla y a pasarla por el corazón, ahí es cuando pues generas ese éxtasis, que es ese placer por la vida y esa unión con todo. Ujú, Ahí te das cuenta de que no hay diferencia entre tú y yo, pero es algo que por mucho que yo lo explique, si no se vive, ¿no? Porque al final es algo que tienes que sentir, que experimentar. ujú, Es una experiencia. Yo la primera vez que lo sentí fue sola en casa. Era en la época de, bueno, cuando el COVID, ¿no? Que estuvimos ujú, encerrados. Entonces yo me pasaba ahí todo el día meditando. Pues mis meditaciones son, yo no soy más de sentarme tanto a meditar en silencio, sino son más en movimiento, con música, ujú. ¿no? Son más, pues tántricas, ¿no? Como más de las de Osho, también me gustan mucho. Y ahí fue cuando empecé yo a experimentar eso, ¿no? Que de repente respirando llegaba a esos estados expandidos de conciencia o tenía orgasmos solo respirando, pero eran orgasmos que eran de placer con la vida y de Sí. amor por todo y una sensación súper chula, ¿no? Que yo decía, wow, ¿qué Sí, es? sí, sí. No, sí, yo creo que en la pandemia nos ha dado tiempo a todos a un gran despertar mundialmente, ¿no? Sí, Yo creo que mucha gente, como ha tenido tiempo que no suelen tener, que es todo el día, han estado, ha habido un gran despertar mundial. sí, Y, pero todavía queda mucho, todavía queda mucho. Pero sí se ha notado hace 4 años que hubo mucha gente que ya se empezó a investigar, y dice, ¿qué es esto del yoga o del kundalini o de meditar y todas estas cosas? Y han empezado a investigar un poco más y a abrir la mente un poco más a realmente lo que es. Han podido leer más, porque la gente no lee, han podido investigar en ciertas cosas y ver qué es realmente todo esto de espiritualidad, ¿no? Que es tan importante. sí. Bien, ¿hay alguna cosa más que ofreces como en tu centro o online? Bueno, básicamente es esto, ¿no? Es el trabajo energético. Sí que hago pues sesiones grupales en varios Ahí en el distintos. centro. Sí, Eso, no, yo ¿cuáles voy lo por, haces ahí, no? sí, voy por varios sitios, voy por toda España, por Andorra, Ah, vale. y luego hago las mentorías a nivel individual, que estas sí que las trabajo a distancia, Online. y, y bueno, esto es un poquito. Sí, entonces, ¿estás moviéndote constantemente por diferentes ciudades, Sí, por la península? por la Vale. península. Ya sí, me has dicho que has estado en Bilbao. Sueles venir a Bilbao, ¿no? En Bilbao sí suelo ir ahí al País Vasco una vez al mes. Ajá. ¿Y a Y otras ciudades que sueles ir a menudo? invitadísimo a venirte. Pues sí, ya nos conoceremos. Sí, cuando la próxima vez que vengas, nos conoceremos. ¿Y otras ciudades que sueles ir a menudo? Sí, hago Andorra, ahora estoy haciendo Andorra, País Vasco, Pamplona también, hago Tarragona, hago Sabadell, hago Castellón, también he hecho Galicia, Valencia, bueno, un Ujú. poquito ¿Y de todo. tienes fechas puestas en tu página web? Sí, Pues le ponemos el link en la descripción del vídeo de esta entrevista y así pueden ver las fechas que tienes por diferentes ciudades de la península. Y si alguien se quiere apuntar, pues se, pues se ponen en seguro, contacto, se ponen en contacto contigo y se conectan con su energía Kundalini. la energía es amorosa, muy amorosa y con todo ese potencial que tenemos, ¿no? Ujú. Sí. Pues sí, pues encantadísimo. Ya ves, cuando vengas a próxima vez ya nos conoceremos y tomamos un café. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer muy grande. Está muy a gustito, ha sido un ratito muy ameno y encantadísima. Pues a ver si nos vemos pronto. Eso, muchas Venga, gracias. encantado, Sonia. Igualmente. Muy bien. Susurros. Ya hemos hecho otra entrevista. Ya sabéis un poco más sobre el Kundalini
y qué es exactamente y cómo se trabaja y cómo se mueve. Muy interesante. Hay que investigar más. Vete a la página de Sonia y lo veréis ahí las fechas que ha puesto para las próximas visitas que va a hacer en diferentes partes de España. Y si quieres una sesión individual, pues puedes hacerlo online con ella. Y pedir cita por su página también y ahí estará. Nos vemos la semana que viene. Saboban a todos.